Bien, nosotros volvemos con más información y lo hacemos con nuestro espacio de opinión. Les comentaba en el bloque anterior que teníamos en esta oportunidad a nuestro invitado ya en línea con nosotros, en conexión. Le damos la bienvenida a Arturo Ayala, es el analista político y dirigente de Patria Roja, hoy con nosotros en nuestra edición matinal. Arturo, un gusto saludarte, buenos días y gracias por aceptar la invitación. Buenos días, un saludo a todos los televidentes. Bien, Arturo, quisiéramos iniciar conversando con relación a estas manifestaciones, estas olas de protestas que se han levantado en todo el país. Por supuesto, hemos visto, digamos, la cantidad de personas, no solamente heridos, sino fallecidas a propósito de esta situación. Ya van 7 muertos hasta ahora y un centenar de policías heridos además. Arturo, te pregunto, ¿se ha incentivado el odio en el país? Creo que hay una indignación que no es novedad porque las encuestas señalaban de que la aprobación del Parlamento es de un dígito. El propio presidente ya tenía una aprobación muy baja. Entonces, si tienes la única institución que ha quedado en pie de esta batalla en las alturas burocráticas del país, que es el Congreso, y tiene menos de 10% de aprobación, es normal que se refleje esto en la movilización ciudadana. El empate que había antes con Castillo, creo que mínimamente era una forma de contener esto, pero ya no hay un Castillo para, digamos, culpar de esto. El foco es el Congreso de la República. Y como tú has visto en tu reportaje que hace unos minutos han transmitido, los sectores movilizados son sectores precarizados, ¿no? Son sectores del pueblo afectado por el modelo, del pueblo que incluso tener un trabajo fijo es un privilegio. Entonces, hay mucho joven, mucho trabajador desempleado, mucho trabajador del día a día que está acompañando estas luchas porque creo que identifican la situación que vive la sociedad, su situación, con la responsabilidad de quienes hoy están en el Parlamento y en el caso de Dina Boluarte como el gobierno de transición. Entonces tenemos una suma de factores bastante peligrosos y lo más peligroso de esto es que pareciera que no hay con quién conversar, ¿no? Porque antes por lo menos tenías un gremio, una federación, un sindicato que tenía una representación. Acá yo por eso creo que mucho mérito dan a veces los grandes medios de comunicación agitadores. Acá la gente está espontáneamente en la lucha. Yo que soy de izquierda y dirigente, estoy sorprendido de esta situación. Creo que más bien el rol nuestro es meternos para tratar de ser una voz orientadora, pero acá es el pueblo que está saliendo espontáneamente a luchar. Eso quería preguntarte, Arturo, tú dices, bueno, es el pueblo que está saliendo a la calle, que tiene ese sentir también de protesta, que más allá incluso del tema constitucional, quizás no manifiestan o analizan un poco la situación de lo que podría sobrellevar todo este tema, de qué incluso puede ir al margen de la Constitución y qué no. Eso también es importante resaltarlo. Pero te pregunto esto porque hace unos días el general Óscar Arriola, jefe de la DIRCOTE, decía que el Movadef tiene una actividad incesante en estas marchas. ¿Quién está detrás de este sentir? ¿Quién está detrás de estas personas que están saliendo a las calles? Lo decías, Arturo, allí vemos el pueblo, vemos a las personas que quieren expresarse, pero ¿hay algún factor político que esté detrás también en torno a esto? ¿Se puede analizar así? Creo que sería mucho mérito darle al Movadef la capacidad de movilización en lugares donde no existen, ¿no? En Chota no existen, ya hay marchas. No sé si en Virú existe el Movadef y hay marchas. En Ica hay movilizaciones. Desde la universidad, yo que vengo de San Marcos, siempre se ha creado este cuco del Movadef cuando son una minoría absoluta que viven de la fama que le dan los malos informes de inteligencia, ¿no? Si no, serían una fuerza totalmente irrelevante. Creo que acá es el pueblo que está harto. Realmente, ¿cómo nos explicamos tantas tomas de carreteras al mismo tiempo? Acá no hay una organización nacional
Los comunistas, yo soy comunista, no, los comunistas hemos amanecido con la noticia en los televisores. Sería mucho mérito darnos esto a la izquierda, etcétera. Lo que hay es un sentimiento popular de indignación que ha rebasado las propias izquierdas y gremios y que hoy constituye una respuesta o la forma de una respuesta de los sectores más afectados que se han indignado por ver un Congreso empoderarse de esto. Pedro Castillo ha sido irresponsable, ha sido totalmente, creo, desesperado en la decisión de cerrar el Congreso, lo cual constituye una grave falta porque también intervenía el sistema de justicia. Pedro Castillo no tiene justificación, pero las movilizaciones que vemos ahora van más allá de Pedro Castillo y el pueblo, como diría Mariátegui, busca una fe, ¿no? No hay que buscarle mucha racionalidad a esto, estimado. Creo que es más bien una respuesta espontánea, hay que entenderla así, porque si a veces la entendemos mal, vamos a reaccionar mal. Y lo peor que puede pasar es que mientras hay muertos, tengamos un gobierno que está tomándose fotos en plena conciliación con partidos políticos cuando estos son muchas veces el objetivo de rechazo del pueblo, ¿no? Como hay una repartija de poder en las alturas mientras el pueblo vive mal y está rabioso, ¿no? Ahora, Arturo, hacías mención a algo importante y era el tema de Pedro Castillo. Él se equivocó al hacer, digamos, esta afirmación de cerrar el Congreso de la República en ese mensaje a la nación que también lo vimos, o esto también pudiera ser parte de una estrategia. Estaría bien pensado lo que hizo precisamente para conllevar a esta situación actual y decir: esta es mi fuerza, este es mi respaldo y estas todas las personas que tienen un sentir en común. ¿Hay algo que tenga que ver con esto, con un modelo incluso que se haya ya replicado en otros países? Hemos visto que también este tema de enviar una carta luego de estar preso lo hemos visto en varias realidades en Latinoamérica con este tipo de gobiernos que de alguna u otra forma tienen, digamos, una dirección populista, de izquierda. Sabemos que también eres de izquierda, que no compartes, digamos, lo que se ha venido generando hasta el momento, pero ¿responde esto a una estrategia de Pedro Castillo o no? ¿Se equivocó? Es darle mucho mérito a Castillo. Castillo ha sido un dirigente totalmente mediocre, irresponsable, que ha seguido en piloto automático la economía del país y que ha querido replicar las viejas prácticas criollas de corrupción que el pueblo ha rechazado en los gobiernos anteriores. La diferencia es que hay una identificación de los sectores populares con el discurso racista, excluyente, discriminador de la élite frente a Pedro Castillo. Ese tema es tan potente, a veces yo creo que en el Perú no entendemos lo fraccionada que es nuestra sociedad, donde, como usted ha visto en las entrevistas, o también en otro canal vimos a una periodista entrevistar a gente en la calle, y era esto, ¿no? Dicen: me identifico con Castillo porque ha sido discriminado, porque los blancos de Lima no lo pasan, porque él comía como el pueblo. Son simbolismos. Castillo no ha hecho un gobierno de izquierda, o sea, no hay ninguna reforma agraria, ni educativa, ni de salud, tributaria. Ha hecho un gobierno como manteniendo las líneas de los anteriores, incluso en los casos de presunta corrupción que hemos visto, pero basta el hecho de la discriminación de la élite peruana contra Castillo, que ha hecho que el pueblo se identifique con él, ¿no? Yo, como dirigente de izquierda, tengo muchas diferencias con Castillo y creo que es el principal responsable de esta situación, pero no puedo negar ni dejar que el pueblo se movilice sin que tenga nuestra solidaridad, ¿no? Creo que son dos cosas distintas, relacionadas sí, pero no, Castillo no tiene la capacidad de movilizar esto. Lo que estamos viendo es lo acumulado por tantos años de un país que mira el ombligo, que mira Lima y que descuida las regiones en el abandono más profundo, ¿no? Ahora, quisiera también consultarte, ¿qué tan peligroso es esta carta que envió
Pedro Castillo el día de ayer, que fue pública, justamente lo hemos visto ya desde hace varias horas, en torno a lo que él dice. Él dice, yo sigo siendo el presidente de la República. Él dice, se dirige a Dina Boluarte y la define como usurpadora. ¿Qué tan peligroso es esto para esta situación que se ha venido gestando de las protestas, de la manifestación de estas personas, de este sentir en las calles? ¿Esto pudiera de alguna u otra forma marcar un antes y un después de toda esta situación? Yo te voy a dar mi opinión, que es la opinión de mi organización, en este caso Patria Roja, como tú lo has señalado, soy dirigente allí. Nosotros estamos porque se vayan todos y nuevas elecciones. Yo no sé si este mensaje nuestro cale en los sectores, hay algún sector en la población que está movilizada que reclama incluso la reposición de Castillo. Nosotros no estamos por la reposición de Castillo, creemos sí que se le debe juzgar con justicia, valga la redundancia, respetando sus derechos humanos, respetando el debido proceso. Lo que hemos visto es un Congreso que en 2 patadas ha aprobado levantarle la inmunidad cuando esto era un proceso mucho más complejo y lo victimiza. El gran aliado de Castillo es este Congreso que lo ha discriminado, lo ha atacado y lo pone como una víctima. Si la derecha hubiera sido más inteligente, digamos, hoy no habría esta reacción popular en torno a lo que ha pasado, ¿no? Pero en nuestro caso, nosotros creemos sí en la nueva constitución porque vemos de que la institucionalidad actual, producto de la constitución del 93, está agotada. A veces se caricaturiza nuestra posición pensando de que creemos que es una varita mágica, así dicen que la cosa va a cambiar, no, ni porque el Perú va a ser más rico, no. Entendemos nosotros nueva constitución como la necesidad de un país que se siente a debatir el futuro de la patria, a debatir nuevas reglas. Y eso va a generar una refundación de la República, un estado de consenso mínimo. Ahorita no hay consensos en el país, cada uno está por su cuenta, hay caos, nadie respeta la autoridad, nadie respeta al Poder Judicial, al Congreso, a la policía, y no puedes vivir en la anarquía. Pero la solución no es la represión, porque eso solamente va a acumular más situaciones de conflicto y va a costarnos vidas humanas. Por eso la salida democrática para nosotros es ir a que el pueblo decida. Nuevas elecciones, el pueblo va a canalizar su efervescencia a través de las elecciones. Nueva constituyente, el referéndum constituyente, si están de acuerdo votarán sí o no. Esa es la salida democrática para nosotros. Lo que la derecha no quiere es la democracia y está permitiendo que se acumule todo esto y un grado de agudización mucho más fuerte de estas contradicciones. Ahora, Arturo, también decía algo importante, ¿no? Van, digamos, en torno a que Castillo regrese al poder, pero ¿se puede abogar porque Castillo sea liberado o realmente merece esa sanción en torno a lo que decía la fiscal de la Nación en rebelión, sedición? Yo creo que Castillo, al tomar esa medida, debía saber y debe ser responsable de sus actos. Hemos visto en la historia cómo quienes han tomado medidas así han sabido que es una medida sin retorno. La respuesta más burda que puede dar Castillo, como la que ha dado, es que no se acuerda, que algunos de sus congresistas dicen que ha estado bajo efecto de sustancias que le han colocado, otros dicen que ha estado bajo amenaza. Son excusas y son lo peor que puede decir un dirigente político. El dirigente político tiene que hacerse responsable de lo que dice y lo que hace. Esa es nuestra diferencia con Castillo, pero es la diferencia de mi organización, ¿no? En todo caso, yo no sé si la masa movilizada en su totalidad pide que regrese Castillo y lo justifica. Espero que no sea así, en todo caso daremos debate dentro del pueblo movilizado, pero no podemos desconocer que hay un pueblo indignado y lo peor que puede pasar es ponernos de lado y dejar que haya un grado de represión y que el pueblo se enardezca sin tener una opinión desde la izquierda. La izquierda tiene que estar en las movilizaciones, no como asusadores, como quiere pintarlo algún sector, sino tiene que estar ahí por un grado de orientación, de debate, de darle contenido político a esto. Si no, va a ser la anarquía más pura y eso es lo que creo que nadie va a querer. Ya para finalizar, Arturo, quisiera consultarte cuánto daño le estaba haciendo Pedro Castillo al Perú. Yo creo que Castillo ha sido muy irresponsable, pero esto no exime
de su culpa a un Congreso de la República que desde el día 1 quiso boicotear el gobierno de Castillo. Ambos, Congreso y Ejecutivo, son responsables de la situación que vivimos y han disputado el Estado, el gobierno, no por un proyecto distinto de la economía, porque, digamos, Castillo mantuvo el MEF, el BCR Abelardo, etcétera, ¿no? Ha mantenido la constitución de Fujimori, ¿no? Digamos, los gobiernos de derecha con el de Castillo no van a tener mucha diferencia. La irresponsabilidad y la pelea de ellos ha sido porque ambos bandos entienden el Estado como un botín. Acá no hay un proyecto de cambio, transformación. Ambos bandos han entendido el Estado como una repartija de ministerios, trabajo, obras. Y eso es lo que nosotros rechazamos. Para nosotros, ser de izquierda, tener un proyecto de transformación del país, una reforma en el agro, una reforma en la educación, en la salud, etcétera, tributaria. Nada de eso se ha implementado y creo que ambos son plenamente responsables de lo que ha pasado ahora, pero hoy toca, en nuestro caso, acompañar las movilizaciones porque no podemos abandonar a nuestro pueblo frente a lo que estamos viviendo, ¿no? Arturo, unas palabras finales para esas personas que están en las calles, que todavía se mantienen en protesta en todo el país. ¿Qué decirles desde Patria Roja, tú como dirigente, como analista político, como político? ¿Qué decirles a esas personas que están esperando una respuesta, que están esperando una solución? Creo que lo principal es compartir su indignación y mi solidaridad con los fallecidos. Son niños. Hay compañeros de 15, 16 años creo que han fallecido, ¿no? Dudo que ellos hayan estado siendo asusadores o algo así. Creo que es lamentable ver que no pueden velar ni a sus muertos porque al velatorio los han gaseado. ¿Cómo quieren desescalar el grado de conflictividad si esto está pasando ahorita? Lo que tiene que haber es desde el gobierno un compromiso serio de desescalar el conflicto. El tema de adelanto de DINA tiene que estar acompañado urgente de un cambio de por lo menos el Premier y el Ministro del Interior que no pueden salir a terruquear pues a la gente, ¿no? Entonces mi solidaridad con el pueblo y también la esperanza, ¿no? De canalizar esto en proyectos concretos, ¿no? Ir a un referéndum por nueva constitución, ir a nuevas elecciones, que el pueblo decida, que el pueblo hable y que esto sea el mecanismo que canalice las intenciones del pueblo para evitar más derramamientos de sangre, para evitar más conflictividad. Bien, muchísimas gracias. Allí escuchábamos a Arturo Ayala, dirigente de Patria Roja, analista político hoy con nosotros en nuestra edición matinal. Arturo, estaremos por supuesto conversando más adelante sobre lo que se vaya pues desprendiendo de toda esta situación. Gracias, nos vemos. Bien, allí lo escuchábamos precisamente dar todos los detalles de ese análisis exhaustivo que además merece esta situación, lo decía Arturo Ayala, es una situación que embarga por supuesto a todo el país, a toda la ciudadanía, a todo el pueblo peruano y que por supuesto pone de manifiesto esas motivaciones de las personas, de los ciudadanos que exigen una respuesta, que exigen, por supuesto, un mejor porvenir y que también se sienten representados por esta figura de Pedro Castillo, que han sido de alguna u otra manera pues desplazados, que han sido, digamos que, colocados a un lado en la parte social y que no han sido atendidos, no han sido tomados en consideración, tomadas en cuenta sus voces en torno a lo que viven día a día. Nosotros con esto vamos a realizar una breve pausa y en breve ya volvemos con más información acá en nuestra edición matinal.